Cuando escuchamos la palabra olmeca, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? De repente me parece a mí que es muy interesante contrastar las nociones comunes que tenemos de esta cultura, que si es la cultura madre, que si son los hombres del jaguar, que si son los hombres del maíz, con lo que las investigaciones han dicho y construido sobre este tema en particular. Es importante aclarar que la historia de los olmecas no solo se refiere a la historia de la cultura en sí misma, sino también a las investigaciones que se han hecho sobre ella. Esto puede llegar a sonar extraño, pero es fundamental entender que los olmecas no fueron descubiertos como tal. Es decir, no llegaron a los investigadores con una etiqueta que decía soy una escultura olmeca o soy una ciudad olmeca. A menudo se habla de las culturas arqueológicas como si las piezas, los objetos, los restos hablaran por sí mismos, pero lo cierto es que este es el resultado de un largo proceso de investigación, un proceso que ha involucrado debates, consensos y acuerdos, pero también hay que decirlo, imposiciones y polémicas. La historia de los olmecas, como muchas otras, comienza en el siglo XIX. Durante este periodo se comenzaron a encontrar las primeras piezas importantes, especialmente las famosas cabezas colosales. Sin embargo, estas piezas no son lo más relevante para esta charla. Lo que es significativo es que en este momento se empezó a identificar la existencia de una cultura arqueológica con ciertos rasgos comunes. Sin embargo, no se le dio de principio un nombre claro para definirla. En sus primeras etapas se le conoció como la cultura, por decir algo, de Tres Zapotes o la cultura de la venta, etc. Después de la revolución, con la consolidación de la antropología en México, se profesionalizó la arqueología. A medida que avanzaban las investigaciones, comenzaron a surgir más hallazgos significativos, lo que permitió que se profundizara más en el estudio de estas culturas. Fue alrededor de 1928 cuando el arquitecto Ignacio Marquina, basado en similitudes arquitectónicas en los sitios de la Costa del Golfo, propuso que estos sitios pertenecían a una misma cultura, a la que decidió llamar olmecas, basándose en referencias a Sagún, quienes mencionaba que en esa región vivían gente de este nombre. Aquí surge una primera confusión y es que nada sugería que estos olmecas arqueológicos fueran los mismos que mencionaba Sagún, los llamados olmecas históricos, presentes en las crónicas coloniales. Para tratar de resolver esta cuestión y diferenciar unos de los otros, en una de esas famosas mesas redondas que se hacían en esa época, específicamente en la mesa redonda de 1942 en Palenque, Wigberto Jiménez Moreno sugirió el nombre de Tenocelome, que supuestamente significa las bocas de jaguar o tigre. Lo interesante aquí es que, sin conocer exactamente quiénes eran estas personas, cuándo vivieron o qué lengua hablaban, se decidió asignarles un nombre en náhuatl. Esto no es un hecho trivial, ya que refleja cómo las interpretaciones y construcciones intelectuales van dando forma a lo que hoy entendemos como olmeca, una cultura que fue identificada a través, ya lo dije, de un proceso complejo de investigación y un consenso de especialistas. No estoy diciendo que los criterios de los investigadores hayan sido erróneos ni los estoy cuestionando por ahora, sino que quiero destacar cómo una serie de debates fueron tomando forma, generando consensos y conformando conceptos y categorías que luego se presentaron como hechos bien establecidos. Además, no podemos olvidar el contexto histórico en el que se dieron estos debates, el nacionalismo posrevolucionario. México en esa época era un país que venía saliendo de una guerra y buscaba consolidar su proyecto de Estado-nación moderno. Este aspecto histórico es fundamental para entender el proceso. Como pueden imaginarse, el término tenocelome realmente no tuvo gran impacto y eventualmente se fue desechando. Así, los olmecas históricos, esos que fueron mencionados por Sagún en el siglo XVI, que eran conocidos como los habitantes de la tierra de Lule, fueron pasando a un segundo o tercer plano y terminaron por ceder su nombre a una cultura arqueológica de la que en ese momento se sabía más bien poco. En esas décadas, 1930 a 1940, ocurrió también un hecho importante. Un personaje llamado Miguel Covarrubias, que no era arqueólogo sino pintor, comenzó a hacer copias y dibujos de las piezas olmecas. A través de este trabajo se dio cuenta que estas piezas compartían una serie de características comunes, las que él denominó estilo. En su momento esta idea pareció muy adecuada y ayudó a proporcionar un marco común para los estudios de los olmecas. Sin embargo, hoy en día este concepto de estilo es cuestionado, ya que simplifica procesos muy complejos. Covarrubias no solo fue el creador del concepto estilo olmeca, sino que además hizo algo aún más interesante. Empezó a notar que las piezas, principalmente las del Costa del Golfo, guardaban similitudes con piezas de otras regiones, como las del centro de Oaxaca y la zona maya. Así hizo un esquema en el que proponía que las piezas de estilo olmeca, especialmente los rostros,
eran anteriores a las culturas mexica, teotihuacana, maya, zapoteca, etc. Esto se vio reforzado con los avances en las técnicas científicas que permitieron datar las zonas arqueológicas olmecas mediante radiocarbono. Los resultados mostraron que estas dataciones eran anteriores a todas las culturas mencionadas, lo que dio pie a lo que hoy conocemos como la cultura madre, y ahí se chingó Roma. Aquí quiero hacer una pausa para hacer énfasis en algo bien importante. Muchas de esas categorías como cultura madre, estilo olmeca, tenocelome, fueron útiles en su momento para generar un consenso y un punto de partida para las futuras investigaciones. Sin embargo, las políticas nacionalistas del Estado mexicano las convirtieron en símbolos y en verdades inmutables. Esas categorías, como hemos visto, como he insistido, son producto de investigaciones y debates, pero en el imaginario colectivo, hoy en día, se han arraigado profundamente, lo que hace muy difícil cuestionarlas. Cuando estas categorías están tan vinculadas a temas como la identidad, se convierte en un desafío aceptar que estas ideas son más complejas de lo que pueden parecer. Nuestra identidad y nuestros imaginarios están construidos sobre estos pilares que están llenos de una carga emocional y nacionalista. Cuando las investigaciones ponen en duda esas construcciones, muchas personas sienten que se les está despojando de sus cimientos identitarios. Este proceso puede llegar a generar frustración y angustia, porque se les hace sentir que están perdiendo lo que consideran una parte fundamental de su historia. Incluso las personas llegan a enojarse, te mientan la madre, te cuestionan, te reclaman, en fin. Un ejemplo claro de este choque entre identidad y conocimiento académico es justamente el término cultura madre, que se ha utilizado para referirse a los pueblos olmecas como los de La Venta y San Lorenzo. Este concepto, decíamos, fue promovido a mediados del siglo XX e intentaba agrupar las civilizaciones mesoamericanas bajo la idea de un origen común. Sin embargo, los estudios más recientes han demostrado que cada pueblo mesoamericano tuvo un desarrollo independiente, aunque algunos pudieron tener contactos entre sí, obviamente. Así, la noción de que los olmecas eran la cultura madre ha sido hoy en día cuestionada y se busca que se reemplace por una visión más compleja de las interacciones y los procesos culturales de Mesoamérica. Si se revisan los estudios más recientes sobre los olmecas, se llega a la conclusión de que muchas de esas ideas que tenemos arraigadas sobre ellos deben ser profundamente cuestionadas. Por ejemplo, algunas personas han desafiado la idea famosa de que los olmecas son los hombres jaguar. Un aspecto particularmente interesante es también el papel del maíz. Aunque se pensaba que era un cultivo esencial para estas personas, las investigaciones recientes indican que, al menos en los primeros periodos de desarrollo olmeca, el maíz era un cultivo más bien secundario. Es más, aparentemente los olmecas ni siquiera hacían tortillas. Estas personas cultivaban, entre otros productos, la yuca e incluso girasoles, una planta que, aunque rara vez se imagina en el paisaje prehispánico de Mesoamérica, fue domesticada en la región y era común a su agricultura. También han surgido estudios que cuestionan la idea del estilo olmeca y su expansión por toda Mesoamérica, especialmente en relación con los llamados olmecas de Morelos. De hecho, es posible que el sitio de La Venta ni siquiera deba considerarse como parte de la cultura olmeca, pero eso será discusión en otro momento. Ante toda esta información surge la pregunta: ¿cómo debemos presentar estos hallazgos al público en general? La arqueología nacionalista tiene una gran capacidad para generar discursos y narrativas, pero vistas de manera crítica, por exhaustivas que sean las investigaciones, muchas veces resultan fragmentarias. Ojo, no estoy cuestionando la validez de estas investigaciones, sino señalando que lo que en el discurso muchas veces se presenta como una narración homogénea, no siempre es tan concluyente. Es por eso que me parece a mí que es crucial, al hablar de estos temas, no solo explicar qué se dijo, sino cómo se llegaron a esas conclusiones. Por ejemplo, en lugar de simplemente enseñar que los olmecas fueron una cultura del preclásico temprano en la costa del Golfo, debemos esforzarnos por crear nuevas narrativas, o yo diría, mejor dicho, contranarrativas. Estas contranarrativas, considero, deben basarse en mostrar cómo funciona la arqueología y otras disciplinas antropológicas, y en comprender que todas estas hipótesis, tesis, teorías, por muy relevantes e importantes que sean, deben ser constantemente complementadas, cuestionadas, debatidas y, por supuesto, si es necesario, superadas o desechadas.